¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenido a mi canal Estadística con el profe Toledo. En este capítulo vamos a ver definiciones importantes. Son palabras que les van a aparecer a menudo en otras entregas o que les pueden aparecer en libros de estadística, en páginas sobre estadística. Por lo tanto, son palabras claves que tenemos que tener súper claras. Vamos a partir con población. La población es una colección de elementos. Pueden ser elementos, pueden ser personas, pueden ser objetos, pero fíjense en el detalle. Es la colección completa de todos los elementos. No hay obligación de saber la cantidad. Si se sabe bien, se puede reportar el tamaño de la población, pero en general uno considera que las poblaciones en algunos casos son grandes y simplemente uno dice son todos los individuos. Tenemos luego la muestra. La muestra es un subconjunto de elementos de la población. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una población que está definida y uno dice son todos los individuos que viven en cierta ciudad, la muestra sería un subconjunto, o sea, una cantidad menor de individuos que viven en esa ciudad. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Lo que sucede es que cuesta trabajar con las poblaciones porque como son muchos individuos y en algunos casos no se sabe cuántos son en total, uno lo que hace es trabajar con una muestra. Y ahí entra un tema de cómo uno define la muestra, cosa que vamos a ver más adelante, pero por ahora lo que hay que saber es que esa muestra tiene que estar dentro de la población, tiene que ser una cantidad de individuos que cumplan con los criterios que uno define para la población. Ejemplo, si está midiendo el salario de los individuos de una ciudad, los individuos tienen que ser de esa ciudad. No puede ser un turista o algún extranjero que venga por un periodo a esa ciudad porque sería un individuo que no pertenece a la población. A eso va con el concepto de muestra. Luego tenemos el dato o los datos, que son las observaciones que uno recolecta. Cuando uno le, por ejemplo, encuesta a un individuo, le hace una pregunta y él responde, la respuesta es un dato. Eso uno lo almacena, lo registra y luego lo clasifica para saber qué tipo de análisis uno puede hacer. Luego tenemos el censo. Si uno recolectara los datos de todos los individuos de una población, ustedes le puedan preguntar, por ejemplo, tengo una ciudad con 5 millones de habitantes, y yo le pregunto a los 5 millones algo, y ellos me responden, esa respuesta se considera que es un censo, se censó. Es la colección de los datos, dice acá, de cada uno de los miembros de la población. Es algo muy difícil de hacer y es por eso que los censos de población se hacen cada cierto periodo, en algunos casos cada 10 años, porque es un proceso muy delicado, es un proceso que debe estar muy bien gestionado para poder recolectar efectivamente los datos o la totalidad de los datos, en el mejor de los casos, de una población. Luego tenemos el parámetro. El parámetro es una medida que se obtiene con las observaciones de la población. Por ejemplo, si ustedes están recolectando la estatura de los individuos de una población, estamos censando, ¿cierto? Tenemos el censo de la estatura y con esa estatura calculamos un promedio, lo que estamos obteniendo es un parámetro. Los parámetros entonces son medidas que se obtienen con las observaciones de la población. Y si no tuviera acceso a la población completa porque es muy grande y no se puede encuestar por algún motivo, pueden ser recursos, por ejemplo, tiempo, que son factores que influyen, y uno trabaja con una muestra, que es un subconjunto de la población, y yo con esa muestra hago el mismo cálculo, por ejemplo, tomamos a 50 individuos, les preguntamos por la estatura y sacamos un promedio con la estatura, eso ya no es un parámetro, es un estadístico o un estadígrafo. Entonces, el estadístico o el estadígrafo es una medida que se obtiene con las observaciones de la muestra, tal como dice ahí en la definición. En resumen, uno tiene en el concepto de población y muestra, tiene lo que se llama la realidad, que es lo que estuvimos discutiendo recién. Y por otro lado está el tema de los modelos, que es un tema que vamos a andar mucho cuando veamos el tema de probabilidad, y en específico con el tema de variables, que es un concepto que vamos a tener que analizar más adelante. En la realidad
está la población, que es ese círculo grande que se ve ahí, y esa población tiene un tamaño N. Generalmente se denota con N mayúscula porque la población es muy grande. Pueden ser millones de individuos. Ahora, si yo con esos millones de individuos calculara algo, algún tipo de medida, por ejemplo, un promedio, lo que estaríamos calculando es el parámetro que aparece acá. ¿Qué es lo que ocurre? Que trabajar con población es muy difícil, porque hay que saber, bueno, si bien uno dice son todos los individuos, sería ideal saber cuántos son, para poder recolectarlos a todos. Bien, uno podría hacerlo simplemente yendo a preguntar uno por uno, pero pueden ocurrir muchas cosas. Una población es muy difícil de censar, uno por la cantidad de individuos, dos por la cantidad de recursos. Si yo, por ejemplo, tuviera un carrito de café y vendiera café y me gustaría saber si a la gente le gusta mi café, yo podría intentar censar a los individuos que pasan por el lugar que yo vendo café. Podría decir, por ejemplo, por acá circulan 5.000 individuos. Pero si yo les quisiera dar a probar café para que ellos le coloquen una calificación, sería muy caro porque tendría que dar 5.000 cafés gratis, aunque fuera una muestra, puede ser algo muy caro. Y segundo, me tardaría mucho porque tendría que encontrar a esos 5.000 individuos para darle el café. Y eso ya podría tener consecuencias, por ejemplo, en el cambio en los gustos. Quizá a una persona le gustaba el café y después ya no, o individuos que ya no trabajan cerca del lugar en donde yo tengo el carrito de café y hay una variación en la población, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más fácil? Trabajar con una muestra. En vez de intentar buscar a estos 5.000 individuos o quizás N individuos, yo no sé cuántos son, mejor le doy a probar café a 20 individuos bajo cierto criterio y estaría sacando una muestra. La muestra se nota con una N minúscula porque generalmente es mucho más pequeña, mucho más pequeña. Y con la muestra yo puedo calcular un estadístico o un estadígrafo, que es sacar un promedio, pero el promedio está calculado con una muestra, por lo tanto no es un parámetro, es un estadístico. Ahora, esto pertenece a lo que se llama la realidad. Es lo que uno haría tomando una encuesta, recolectando datos, es algo empírico. Por otra parte está el mundo de los modelos, algo que vamos a estudiar, como les mencionaba, en el tema de la probabilidad y la variable. El mundo de los modelos lo que nos plantea son funciones matemáticas bien definidas que intentan explicar ciertos fenómenos que ocurren en la realidad. Por ejemplo, uno podría tomar una moneda y jugar con la moneda y lanzarla y ver si sale la cara o el sello o la cara o la cruz o como le llamen, ¿cierto? En su país y registrarlo y uno podría hacer cálculos con base a eso. Podría, por ejemplo, calcular la cantidad de caras, la cantidad de sellos o la proporción de cara y sello. Y con eso podría obtener un estadístico, un estadígrafo o podría graficarlo, por ejemplo. En cierta medida, ahí lo que se está haciendo es jugar con la realidad. Se está, entre comillas, describiendo. Pero en el mundo de los modelos vamos a ver que hay un modelo matemático para poder explicar el lanzamiento de una moneda. Entonces uno ahí lo que intenta hacer es usar estos modelos y aplicarlos sobre la realidad. Es un tema muy interesante, con mucha matemática, que se ve más adelante, pero es muy relevante en el concepto que se relaciona con la inferencia estadística, es cuando yo quiero explicar una población con una muestra. Vamos entonces con un ejemplo para cerrar el tema. Suponga que se desea saber la opinión respecto a la preferencia de una nueva bebida sabor limón pronto a lanzarse al mercado. El target definido por la empresa corresponde a personas de cualquier sexo cuyas edades fluctúen entre los 17 y 55 años. Para realizar el estudio, se selecciona una muestra de 35 personas a las cuales se les dio a probar la bebida o el refresco y luego debían calificarla en escala de 1, entre paréntesis, no me gustó la bebida sabor limón, nunca la compraría, a 7. Me encantó la bebida sabor limón,
la compraría de todas maneras. Esto se conoce como escala de Likert, la escala que va de 1 a 3, 1 a 5, 1 a 7. Generalmente son escalas con cantidades, con valores impares, para que haya un número en el centro, en el cual es como el indeciso, y los extremos significan o muy malo o muy bueno. En este caso, entonces, se usó una escala de Likert de 1 a 7. Luego dice, procesados los datos, se obtuvo una media de 5.5. Identifique población, muestra, parámetro y estadístico. Bien, vamos entonces al texto. Acá, si ustedes se fijan en esta parte, dice la bebida sabor limón, pronto lanzarse al mercado, ¿cierto? El target definido por la empresa corresponde a personas de cualquier sexo cuya edades fluctúen entre 17 y 55 años. Esa es la población. La población serían todos los individuos, ¿sí? De cualquier sexo, cuyas edades fluctúan entre los 17 y los 55 años. Si observan, uno dice son todos los individuos. ¿Cuántos? Todos. No es necesario indicar cuál es la cantidad, saber que pueden ser muchos. Así que uno dice son todos los individuos o todas las personas de cualquier sexo cuya edad fluctúen entre los 17 y 55 años. Luego pregunta por la muestra. La muestra son las 35 personas que se seleccionaron. Aquí dice, para realizar el estudio se seleccionó una muestra, justo dice acá muestra, de 35 personas. Entonces la muestra serían los 35 individuos, ¿sí? De cualquier sexo que la edad fluctúa entre los 17 y los 55 años. Acá el parámetro, si bien no aparece de manera explícita, tiene que ver mucho con esta parte final del texto, porque dice, procesados los datos, se obtuvo una media de 5,5. Acá el parámetro sería la media de la población. Si uno pudiera recolectar a todos los individuos y calcular un promedio con eso, eso sería la media poblacional. Ese sería el parámetro, la media, que es la calificación promedio de la bebida sabor limón. En cambio, el estadístico es la calificación promedio de la bebida sabor limón, pero con los 35 individuos. Esa es la diferencia entre el parámetro y el estadístico. Acá el parámetro sería la calificación promedio, ¿cierto? Pero de todos los individuos, cómo calificaron la bebida sabor limón. El estadístico se calcula con la muestra, así que es el promedio que se obtiene con los 55. Y es más, acá está el resultado. Este resultado es el resultado del estadístico, porque ese número, 5,5, se obtuvo con las 35 personas. Acá no se pregunta por el dato, pero el dato es la calificación que entrega el individuo. El dato sería la nota que entrega o la calificación que va de 1 a 7. Eso sería como un dato extra. Y bien, damos por finalizado entonces el video. Espero que le haya gustado. No olviden darle me gusta, compartir, suscribirse. Todas esas cositas son muy, muy buenas para el canal. Les envío a todos un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Chao, chao.